Bienvenidos a otro emocionante episodio de Tech Talk. Hoy nos acompaña el destacado PhD Antonio Barragán, experto en energía. Antonio, antes de sumergirnos en la discusión, presentaremos a nuestro experto. Es ingeniero electrónico nacido en la ciudad de Cuenca, graduado en la Universidad de Cuenca en el año 2002 como ingeniero eléctrico. Tiene múltiples posgrados, incluyendo un máster en energías renovables en la Universidad de León y un máster en sistemas eléctricos de potencia en la Universidad de Cuenca. En el 2018 obtuvo su doctorado en energías renovables por la Universidad de Jaén, España. Tiene más de 20 años de experiencia en la enseñanza, desde la educación secundaria hasta posgrado, incluyendo 10 años en la Universidad Politécnica Salesiana, donde también es miembro del Grupo de Investigación de Energía y del Grupo de Transición Energética. Ha participado en varios proyectos de investigación a nivel local e internacional. Ha publicado más de 50 artículos científicos, en muchos de los cuales se encuentran indexados en revistas de alto impacto. Además, ha escrito libros sobre energías renovables. Es un placer tenerle aquí a Antonio en este episodio de Tech Talk. Pero antes de comenzar, demos un paso atrás. Vamos a tener que responder ahora algunas preguntas fundamentales en este episodio. ¿Cuáles son justamente las energías renovables, para saber qué son y conocerlas? ¿Cómo se pueden clasificar las mismas en su importancia en el panorama energético global? Y asimismo nos permitirá Antonio guiar en este recorrido con toda su experiencia, pues conocer cuáles de estas energías pueden ser aplicables en nuestro país, qué tecnologías se pueden utilizar. Así que prepárense para sumergirse en un fascinante universo de las energías renovables. Este podcast no solo ofrecerá información valiosa, sino que también nos inspirará a ser agentes activos de un cambio hacia un futuro más sostenible. Sin preámbulos, comencemos con nuestro viaje en la energía. Bienvenido, Antonio, a este podcast. Te damos el espacio para que saludes a nuestros escuchas y a quienes nos ven a través de nuestros canales digitales. Jairo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante este tipo de medios para divulgar conocimientos que muchas veces están concentrados en la academia, y es necesario de una manera simple, creo yo, comunicar al resto de las personas, porque como tú dices, es indiscutible que nosotros como ciudadanos debemos vincularnos al tema de la sostenibilidad, y en particular conocer de que la energía, al ser vital para realizar nuestras actividades diarias, debe ser de alguna manera protegida, o dicho de otra manera, debe ser manipulada de forma eficiente. Muchas gracias nuevamente, Jairo, y un placer. Intentaré responder tus preguntas, tratando obviamente de que sean lo más respuestas sencillas, para no terminar en tecnicismos que muchas veces hacen de que no sea comprensible este tema que yo considero de gran importancia. Así es, efectivamente, las energías renovables son de gran importancia en los momentos que estamos viviendo a nivel global, en temas de calentamiento global, en nuestro país también, en una crisis energética en la que estamos sumergidos. Pues de hecho, entonces, a partir de esto y este preámbulo ya introducción a este podcast, estimado Antonio, quisiera que nos ayudes, pues, indicándonos cuál es la situación de la energía a nivel mundial. Bueno, a partir de 1875, los seres humanos cambian la manera, en este caso, de requerir energía. Para ponerte en contexto, el hombre primitivo básicamente requería alrededor de 2.000 kilocalorías, básicamente para poder subsistir, para poder vivir. Esta cantidad de requerimientos energéticos se han multiplicado a tal punto de que los seres humanos no necesitamos solamente energía para poder cumplir con nuestras necesidades biológicas básicas. Necesitamos otro tipo de energía para poder, en este caso, manejar confort, manejar transporte, conservar alimentos, poder, en este caso, tener diversos tipos de servicios.
De ahí que desde que surge la revolución industrial, con los requerimientos energéticos que cada vez son más constantes, se hace uso de lo que se conoce con el nombre de los recursos fósiles. Esos recursos fósiles que básicamente podríamos decir que son el petróleo, el gas natural, el carbón, han sido y son de hecho la base del modelo energético actual. Un modelo energético actual, para ponerte en contexto, que en los últimos 40 años, si bien es cierto, los requerimientos de energía han aumentado, todavía siguen o seguimos dependiendo de energía, de los recursos fósiles. Sobre el 80% de nuestras necesidades energéticas a nivel mundial son recursos fósiles que básicamente tienen un gran problema. Son contaminantes, son de hecho los precursores de lo que se conoce con el nombre de calentamiento global, y por otro lado son extinguibles, es decir, son recursos no renovables que a la larga, en este caso, van a escasear en periodos que pueden variar de entre los 50 a 200 años, dependiendo inclusive de las fuentes hidrográficas a las que nos acerquemos. Y la pregunta actual es, si es que estos recursos son no renovables, ¿cómo buscar una transición energética que nos libere de estas necesidades? Y es ahí donde aparecen las energías renovables que, sin embargo, hay que tenerlas en cuenta de que son solamente uno de los vértices para poder realizar este cambio. Algunos de los, como te comentaré después, no solamente es eso, hay otros temas que deberían analizarle y hay dentro de esos otros temas que podrían considerarse inclusive hasta polémicos desde el punto de vista que el público en este caso conoce. Así es, Antonio, pues el mundo enfrenta muchos desafíos, conociendo pues que existen varios tipos de energía renovable o fuentes de energía renovable, la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la biomasa, la geotérmica, la energía de los océanos, y en base a la introducción importante que nos has indicado sobre el consumo de energía por parte de cada uno de los seres humanos desde toda la historia y su incremento exponencial, sería interesante saber cuáles son estos desafíos a los que nos vamos a enfrentar en la actualidad y obviamente en el futuro, pues porque es lo más importante conocer qué es lo que va a pasar a nivel de la humanidad, cuáles son los desafíos que deberíamos de enfrentar en este aspecto. Yo te mencionaba de que nuestro modelo energético es básicamente basado en recursos fósiles. Para ponerte en contexto, entre los últimos 40 años básicamente se ha duplicado la cantidad de requerimientos energéticos. Desde 1973 hasta el 2022, 2023, esta cantidad se ha ido incrementando porque obviamente las personas mejoran su calidad de vida y también el número de personas a nivel mundial ha aumentado, sobre todo en los países menos desarrollados. Entonces, estos requerimientos energéticos y esta necesidad de desarrollo precisamente ha hecho de que seamos un mundo hambriento de energía. Y claro, el problema es, si es que seguimos basándonos en los recursos fósiles, ¿hacia dónde vamos, no? Y ahí es donde entra la pregunta, y yo te soy sincero, esa pregunta todavía está buscándose una contestación. Recién pasó el COP28, en donde se estaba buscando la manera, en este caso, de tratar de descarbonizar a la sociedad humana, y aparecen algunos elementos claves que se supone que en el futuro van a esperar de que este modelo o esta transición energética sea lo más viable en el futuro. Y dentro de esas opciones está fomentar la eficiencia energética, fomentar, escúchame, y ahí es donde viene la polémica, fomentar la energía nuclear, pero también incrementar en las matrices energéticas las energías renovables no contaminantes. Yo te había mencionado en la introducción de que los seres humanos, si bien es cierto, necesitan una energía básica para poder vivir, esa energía se conoce como energía endógena, somos quizá
la única especie, si no somos la única especie que habita en este planeta, que no solamente necesitamos esa energía endógena, sino también una energía exógena. Es decir, todo lo que tú tienes en este momento, el hecho de que nos estemos comunicando, el hecho de que tengas un computador, el hecho de que tengas una vivienda, el hecho de que tengas desde el botón, los hilos, los zapatos, absolutamente todo lo que tú tienes para mejorar o para manejar estos conceptos de confort necesitan energía. Entonces, somos dependientes, creo yo, de la energía a tal punto que si hacemos un ejercicio sobre si esta energía nos faltara, creo que nuestras condiciones, podríamos vivir obviamente, pero nuestras condiciones sociales ya se modificarían a tal extremo de que no podríamos vivir de la manera que nosotros estamos requiriendo. Entonces, por un lado, nos enfrentamos precisamente a esos requerimientos, pero por otro lado estamos viendo que esos requerimientos probablemente en el futuro sean más difíciles o cada vez sean más difíciles en este caso de disponernos. Y es ahí donde vienen estas alternativas con las energías renovables que tú hace un momento las mencionaste. Exactamente el tema en el que estamos desarrollándonos ahora, que son las energías renovables, y estamos analizando. Así es, pues, la reflexión de Antonio es muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta, solamente el hecho de olvidarnos del teléfono móvil un día en la casa es un efecto terrible, pues las personas no pueden vivir sin el teléfono móvil, y de hecho aquí se encuentra energía, ¿no? La fabricación del teléfono móvil debió desatar un montón de energía para poder crearse el teléfono móvil. Además de eso se encuentra la batería del teléfono móvil, el consumo de energía para poder cargar el teléfono móvil. Es decir, nosotros estamos consumiendo energía exógena, como bien manifestó Antonio, y esa energía exógena pues tiene que venir de alguna fuente. Y la mayor parte de la fuente de generación de esta energía ha resultado ser muchas veces producto de consumo de energía fósil, ¿no? Es así que las energías renovables se encuentran dentro de la agenda global para poder implementarlas, para poder desarrollarlas. ¿Tú crees que esta agenda global, con todas las controversias que existen a nivel global por el tema del petróleo, las peleas por el petróleo, que se han generado grandes guerras pues en función de mantener el dominio del petróleo, ¿crees tú que esta agenda y todos los países han logrado estar formando o apoyar esta agenda global para implementar esta agenda global en la que se pueda implementar un poco más o darle mayor sostenibilidad al planeta? Bueno, el petróleo no solamente es un tema económico, ¿no? Es un tema geopolítico. Si tú observas quiénes son los que requieren petróleo frente a los que tienen petróleo, te vas a dar cuenta de que básicamente estamos hablando de Oriente y Occidente. Son dos culturas, dos maneras diferentes de ver en este caso la vida. Si nos vamos desde el punto de vista incluso religioso, son hasta diferentes religiones, y esto implica de que los que requieran estos recursos van a hacer todo lo posible para poder mantenerlos en tiempo. Sin embargo, como te mencionaba, estos recursos cada vez resultan muchísimo más complicados de obtenerlos, y eso implica que van a ser en el futuro más caros, y por tanto, para el mundo en general, para las personas en general, va a ser más difícil acceder a este tipo de recursos. Te pongo el caso del Ecuador. El caso del Ecuador creo que es un caso de estudio muy interesante, porque prácticamente todas las energías que nosotros tenemos son energías cuyo valor, cuyo costo no es real. La electricidad, el costo que tú pagas no es real. La gasolina, el costo que tú pagas no es real. El diésel no es real. El GLP no es real. Entonces, si es que estos precios en este caso se van a hacer valores reales, probablemente la gente tendrá que optar por otras maneras de disponer de energía, o en su defecto tendrá que reducir el consumo de energía. Por eso incluso podemos decir que si los costos aumentan, sería desde mi punto de vista
que puede ser obviamente contradictorio, muchos piensan, sería necesario para mantener, en este caso, o preservar el medio ambiente. Hablar de que hay empresas a nivel mundial que controlan el tema energético, eso es un hecho, ¿no? Hace algunos años, no sé si tú recuerdas, Al Gore, que era el vicepresidente de Bill Clinton en su momento, redactó un libro en donde él precisamente mencionaba de que la guerra que hubo en Irak fue por un tema de petróleo. Si nos acercamos a estos años, a esta contemporaneidad actual, la guerra de Ucrania es también un tema por recursos. Si nos vamos a Medio Oriente, todos estos problemas de conflictos que tienen que ver también están vinculados al tema de la energía. Entonces, sin duda, hay intereses y esos intereses por el momento no creo que les convengan hacer un cambio o una transición tan rápida. Sin embargo, esta transición se va a realizar. Es indudable que por lógica es necesario cambiar nuestro modelo energético. Como te digo, yo no tengo la respuesta. Si tú pones a analizar lo que otra gente dice, también no vas a encontrar la respuesta. Todos los seres humanos vivimos en el presente y no pensamos ni siquiera en nuestra generación, mucho más es difícil pensar en las futuras generaciones. Es decir, nosotros estamos asumiendo de que de aquí a 50, 100 años probablemente ya no estemos en este planeta y serán otros quienes tendrán que hacer frente a los problemas que vendrán. Pero tratamos en este sentido de buscar opciones que en muchos casos yo considero que son muy difíciles de adoptar, como el caso de Ecuador que mencionaba, el hecho de que tengamos que sincerar los precios de la energía no nos va a gustar, ¿no? A nadie le va a gustar. Sin embargo, son opciones que deberían tomarse en cuenta. Y adicionalmente, la energía en sí mismo, a más de sus problemas geopolíticos que te mencionaba que se producen, también son contaminantes, pero no solamente porque cuando los combustibles fósiles, valga la redundancia, se combustionan, generan gases de efecto invernadero y eso produce calentamiento global, sino que también los sitios donde se extrae esa energía generan impactos ambientales notables. Y estos impactos ambientales muchas veces no son considerados ni son valorados. Esto se conoce con el nombre de externalidades. ¿Qué son externalidades? Es algo difícil de valorar y que económicamente tal vez no tenga un valor, un precio. Por ejemplo, difícil valorar como el tema de la pérdida de la belleza, o difícil en este caso de valorar como la pérdida de una planta, o la pérdida de un animal, de la extinción de algún animal, o la extinción de algún ecosistema. Es decir, si bien es cierto, habrán empresas que les cueste fomentar un cambio rápido hacia tecnologías más eficientes, esto es un hecho que en el futuro vamos a tener que hacer, en forma individual y obviamente en forma colectiva. Hay grandes autores que muchas veces son hasta catastróficos. Recuerdo yo James Lovelock, que tiene un libro muy interesante que se llama La venganza de la Tierra. Él menciona que nuestro modelo energético prácticamente basado en recursos fósiles no lo podremos soportar en el futuro, y la sociedad como tal, si bien es cierto, no se extinguirá, va a tener necesariamente que cambiar, va a tener que buscar otra manera de realizarse, otra manera de que los ciudadanos hagamos sociedad. Vale, interesante el tema, porque en realidad nosotros, como tú bien manifiestas, estamos pensando pues solamente en el presente y en el consumo energético actual, pero no estamos pensando muchas veces y no podemos tampoco valorar, como tú manifiestas, la pérdida de un ecosistema, la pérdida de ciertas especies. Muchas especies en los últimos años han desaparecido y justamente por el crecimiento industrial, por el desarrollo industrial, el crecimiento de las ciudades y justamente para la construcción de sistemas energéticos. En este contexto, los sistemas energéticos, o más bien las energías renovables más utilizadas a nivel global, ¿cuáles son, Antonio?
Bueno, hay varias tecnologías renovables, ¿no? Las más comunes, bueno, primero la energía renovable, eh, su uso va a depender de donde existe el recurso. Hay sitios que tienen más recursos que otros y por tanto esos sitios, una tecnología será más atractiva que otra. Eh, las que han tenido un repunte muy interesante, por ejemplo, son la eólica, son la solar fotovoltaica, y otras que también van a depender del sitio donde se encuentre, por ejemplo, la biomasa, la hidroeléctrica también está dentro de los renovables, la geotermia, tenemos las energías marinas, pero quiero que notes algo que vale la pena tomarlo en cuenta. La mayoría de estas energías producen electricidad, ¿sí? Y si tú te vas a los usos o de energía secundaria, te vas a dar cuenta que en el pastel de toda la energía secundaria, básicamente la electricidad es el 20%. Entonces la pregunta es, ¿cómo abastecernos del otro 80% que son energías fósiles directamente? Muchos escuchamos, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos, que son un boom, está en boga. Claro, lo que buscamos con el vehículo eléctrico es cambiar al vehículo que utiliza diésel, que utiliza gasolina. Pero la pregunta es, si cambiamos, vamos a requerir más energía eléctrica. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a obtener esta energía eléctrica? Es decir, ¿cómo vamos a fomentar, en este caso, o incrementar la producción, en este caso, de energía eléctrica con renovables? El problema de estas tecnologías, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, es que muchas veces ocupan o requieren muchísimo espacio si es que comparamos con tecnologías de producción intensiva de electricidad. Y adicionalmente están algunos temas que tienen que ver con impacto ambiental que también es inherente a estas tecnologías. Impacto ambiental que se mide no solamente por el hecho de emplazar en un terreno determinado estas tecnologías, sino también por los futuros residuos que se tendrán cuando éstas terminen su vida útil. El caso de la hidroeléctrica también hay que tenerla muy claro, ¿no? Si bien es cierto, y te va a parecer contradictorio lo que te digo, si bien es cierto, la energía hidroeléctrica o la gran hidroeléctrica utiliza un recurso que se considera como renovable, la gran hidroeléctrica no se puede considerar como tecnología renovable por el impacto ambiental que en este caso ocasiona. Y otras tecnologías como la geotermia va a depender de si es que tenemos un sitio adecuado para poder, en este caso, o más que nada, si es que existe el recurso. Hace un momento mostrabas en pantalla, por ejemplo, la energía solar térmica de alta temperatura, esas también necesitan un sitio muy particular, que puede ser desierto, en este caso, para poder generar electricidad. La biomasa, que también ha sido importante en algunos países. La mareomotriz va a depender del sitio donde existe, en este caso, el recurso. Entonces, las energías renovables, si bien es cierto, se pueden considerar como amigables para el medio ambiente en lo general, todavía creo que le falta dar un paso adicional para poder aumentar este uso que vaya más allá del 20% que te acabo de mencionar. Incluyéndole a la energía nuclear, tal vez, no sé, esa pregunta quiero hacerla yo siempre, porque la energía nuclear resulta ser en su producción, entiendo, un sistema de producción bastante limpio, pero sin embargo, justamente luego al hablar de los desechos, se puede complicar el manejo de esos desechos nucleares, ¿no? No sé cuál es tu opinión con respecto a la energía nuclear, porque de hecho ahí existe un alto potencial también para poder generar energía, ¿no? Claro, bueno, la energía nuclear también se está considerando de que es una energía no renovable por ahí necesitamos uranio, ¿no? Y el uranio también es un recurso eh, que no existe, digamos, existen cantidades limitadas. Sin embargo, la intensidad de energía que podemos obtener con energía nuclear es altísima, ¿no? Eh, si comparamos, por ejemplo, la cantidad de terreno que se requiere para poner una eólica de determinado tamaño frente a una energía nuclear, una planta nuclear, la planta nuclear va a tener o requerir un tamaño menor.
Problemas. La energía fotovoltaica, la energía eólica en este caso, van a depender del tiempo del recurso, ¿no? De la disponibilidad del recurso. Solamente hay que pensar de que la energía solar fotovoltaica va a disponer de energía, por ejemplo, al menos de las 24 horas, menos de 12 horas, porque son esos momentos donde hay sol. La energía eólica, cuando hay viento, si hablamos de un porcentaje, a partir de lo que se conoce el nombre de factor de planta, la energía solar fotovoltaica tendríamos un 17% y la eólica podría ser 30%, aunque hay algunas plantas, como el caso de Villonaco, que se ha llegado a 50%. Sin embargo, a la energía nuclear podríamos llegar a tener hasta un 80-90% de factor de planta. Eso implica que la cantidad de energía que podríamos producir con la energía nuclear es muchísimo más grande, digamos, que la energía, en este caso, fotovoltaica o la eólica, que son las que han tenido más éxito en estos últimos años. Con respecto a los recursos, sí, la energía nuclear tiene los problemas de residuos, pero los residuos, si bien es cierto, se los puede controlar, se los puede confinar, y si se los mantiene confinados o controlados de una manera adecuada, obviamente unos 200 o 300 años que podrían en este caso disminuir su peligrosidad, se podría, digamos, mantener en condiciones adecuadas. Pero no hay que olvidar que la tecnología solar fotovoltaica y la eólica también va a producir, en este caso, problemas ambientales asociados a los residuos. En muchos de los casos de estas tecnologías tienen metales pesados que van a durar muchísimos años más que en este caso los residuos nucleares. Es por eso de que el COP28, que se hizo a finales del año pasado, recomienda que las matrices de los países también se involucren en energía nuclear. Para el caso de nuestro país, yo veo muchos peros, ¿no? La energía nuclear necesita un régimen estricto de control, precisamente evitar que pasen problemas como sucedió en Chernobyl o también sucedido en Japón, en donde a pesar de ser un país altamente tecnificado, hubieron problemas debido a condiciones naturales que afectaron la operación de las plantas. Pero sí, la energía nuclear es y está siendo considerada con muchísima seriedad porque se supone de que podría ayudar a la transición energética. Recuerdo, la transición energética actual, basada en fósiles, más del 80%, llegar a tener una matriz energética basada en renovables, deberíamos encontrar un camino para poder hacer ese cambio, ¿no? Hasta aumentar en este caso la eficiencia de las tecnologías renovables de tal manera que se incremente. Pues algunos mencionan de que entre ese cambio debe estar la nuclear y así lo están haciendo. Muchos países están fomentando, alargando en algunos casos la vida útil de sus centrales nucleares y otros ya esos sistemas o esos estudios o esos proyectos que se encontraban en el escritorio que sucedió a partir de lo que sucedió allá en Japón, comenzaron nuevamente a ser considerados como factibles de realizar. Tenemos mucho temor a la energía nuclear, eso sin duda, pero hay algunos científicos que mencionan de que si comparamos los efectos que puedan causar calentamiento global frente a los efectos que se pueda causar en este caso con energía nuclear, probablemente la energía nuclear tenga menores efectos, en este caso que el calentamiento global, y por tanto sería la vía, digamos, que podríamos tener para modificar o asegurar una transición energética futura. Excelente conocer los conceptos de estos sobre la energía nuclear, pues que estaban un poco en el limbo, y conocer pues que todavía pueden a lo mejor irse implementando en algunos países. Pero ya hablando de países a nivel global, vamos asentándonos en el Ecuador. En el Ecuador nosotros tenemos algunos proyectos de energías renovables que empezaron hace algunos años, pero quisiera saber cuáles son las fuentes más adecuadas de energía renovable en nuestro país que se podrían utilizar.
no solamente por la facilidad de acceder al recurso, sino también influye ahí el tema económico, ¿no? Antes de eso, vale la pena, así como hicimos en el contexto mundial, colocar también el contexto ecuatoriano, qué es lo que pasa con la energía, ¿no? Nos vamos a encontrar que, al igual que sucede a nivel mundial, nuestra matriz energética también está, en este caso, basada en recursos fósiles. Recordemos que cuando hablamos de energía no podemos solamente hablar de electricidad, no tenemos que hablar de esa otra energía que es, o que nos sirve en este caso para alimentar fábricas, para alimentar transporte, para poder cocinar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro país también está basado en recursos, su modelo energético está basado en recursos fósiles. Pero hay que tener en cuenta otra situación que a veces se desconoce, y es que nosotros los ecuatorianos principalmente utilizamos la energía para el transporte. Entre el 40 y 50%, inclusive dependiendo de la ciudad, la energía que nosotros utilizamos es para transportarnos. Y es una energía que está subsidiada, por un lado, y que probablemente no sirva para poder, en este caso, aumentar la economía, sino simplemente sirva para condiciones de ocio, ¿no? Entonces, ese es un tema que siempre intento comunicar a mis estudiantes, porque es necesario mantener este contexto, ¿no? Es decir, si bien es cierto, utilizamos energía fósil, hay que ver para qué lo utilizamos, ¿no? Y fíjate, si lo utilizamos básicamente para transporte, entonces ahí es donde tenemos que atacar realmente el problema en los usos. ¿Cuáles son las energías, ojo, para producir electricidad, básicamente, las energías renovables, que más se utilizan en este caso en nuestro país? Básicamente la hidroeléctrica. Pero eso sí, nuevamente te repito, que no toda la hidroeléctrica se considera, en este caso, como renovable. Las energías renovables, particularmente la hidroeléctrica, se las llama en función de la potencia. Va a depender mucho del país, pues su contexto, a qué llame o no llame renovable. En el caso de nuestro país, yo considero que por temas netamente legislativos o normativos, la renovable cae en aquellas plantas que no superan 50 megavatios, que en otros países es una locura, ¿no? Es decir, plantas como Coca-Cola Sinclair, plantas como Paute, no son o no caen dentro de las tecnologías que se consideran como renovables. Utilizan un recurso renovable, pero ojo, no caen dentro de las renovables, considerando que las renovables podrían considerarse tecnologías como de bajo impacto. Las grandes hidroeléctricas producen un impacto importante tanto en su construcción como en su operación. Y adicionalmente hay muchos científicos que mencionan de que no deberíamos inclinarnos solamente a ese tipo de tecnología, en este caso la hidroeléctrica, por los futuros problemas asociados al impacto generado por el calentamiento global. Sí, hay otras tecnologías que han ido ganando terreno en el país, sin embargo, no son incidentes. Las tecnologías como la eólica, la solar fotovoltaica, también podemos hablar de la biomasa que se utiliza sobre todo en los ingenios azucareros, o también el biogás, que es aquella que utiliza el biogás que se obtiene en los rellenos sanitarios, no alcanzan más allá del 2% de toda la energía, en este caso, que se produce en el Ecuador, exceptuando obviamente la energía hidroeléctrica, que como te decía, tiene sus particularidades. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para poder desarrollar ciertos proyectos? Porque recordemos que hace muchos años en el Ecuador se intentó realizar un cambio de matriz productiva, en el que en este cambio se incluyó pues obviamente el cambio de uso del GLP por cocinas de inducción, por ejemplo. También se impulsó de alguna forma el ir cambiando, por ejemplo, el transporte público, especialmente los taxis, por taxis eléctricos, pero sin embargo de ello se necesitaría, claro, obviamente mayor generación de energía. En esta situación que se encuentra el país, ¿tú crees que sería necesario impulsar políticas que permitan retomar o renovar o mejorar ese proceso de cambio de matriz productiva, que permita justamente en el proceso de transporte
o más bien en la transportación, disminuir el uso de combustibles fósiles? Por supuesto, pero yo creo que existen y han ido apareciendo normativas a lo largo del año, en este caso que yo me encuentro estudiando las renovables, pero muchas veces el incentivo, si bien es cierto, ha existido regulaciones, creo que tiene que ver mucho con el tema de la falta de seguridad jurídica, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, no sé si tú, me imagino que en su momento escuchaste sobre el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto lo que tenía como objetivo bajar o reducir un 5% de gases de efecto invernadero frente al año base que, si mal no recuerdo, era 1990, dividió a los países a nivel global entre países del anexo 1 y los que no se encontraban en el anexo 1. Los del anexo 1 son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, el protocolo de Kioto lo que buscaba es hacer que estos países disminuyan, en este caso, en la producción de estos gases de efecto invernadero. Entonces, a cada uno de los países les daba cuotas de reducción y cada uno de estos países se encargaba a sus diferentes sectores, transporte, industrias, comercio, dar nuevamente cuotas, ¿no? Por ejemplo, una industria en particular, que les decía, tú tienes que bajar tanto porcentaje de emisiones de gas de efecto invernadero, y si esa industria no podía acceder a otros mecanismos que tenía el protocolo de Kioto, que se conocen con el nombre, por ejemplo, los que nos interesaba a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, de los MDL, que son los mecanismos de desarrollo limpio. De tal manera que ese país o esa industria que no podía disminuir las emisiones, hacía una especie de contrato con algún proyecto, por ejemplo en el Ecuador, que podría en este caso incluir las energías renovables. Es decir, tú haces el proyecto de energías renovables, me garantizas o se comprueba que tú disminuyes la cantidad de energía de gas de efecto invernadero que a mí me interesa reducir y yo te pago. Si nos damos cuenta que era un mecanismo muy interesante, en el Ecuador prácticamente no hubo MDLs. Si nos vamos a Colombia, nos vamos a Chile, a Brasil, e inclusive China, que es considerado un país en vías de desarrollo, la cantidad de MDLs que hubo fue impresionante. Y en el Ecuador no avanzó el tema de los MDLs. Y si avanzó fue muy parcial, ¿no? Al final, los MDLs lo que básicamente conseguías es que por cada tonelada de CO2 que te dejaba de emitir, te pagaban, ya, llegó hasta 40, 50 dólares la tonelada y después se redujo a centavos, ya no era viable. Pero no hubo proyectos de MDL. Luego se comenzaron a fomentarse el uso de las energías renovables a partir de lo que se conoce como los mecanismos, los feed-in tariff o tarifa regulada. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El gobierno te fomentaba al uso de la tecnología renovable pagándote precios preferenciales, por ejemplo, por hablarte de una de las últimas feed-in tariff que hubo, porque hubo algunas. El costo de la energía de una hidroeléctrica podría estar entre 4, tal vez, al menos de 6 centavos. Pero en su momento, la energía de la fotovoltaica te costaba, generar con fotovoltaica te costaba, hace algunos años, 30, 40 centavos. Entonces, probablemente a nadie le interesaba venir y ponerse una planta fotovoltaica porque le iban a pagar 4 o 6 centavos, es decir, no era competitivo. Entonces, la feed-in tariff consistía, o la tarifa regular consistía en que el gobierno, si te ponías la planta fotovoltaica, te pagaba 40 o 50 centavos. Entonces, fíjate, o sea, si te costaba 30 generar, te iban a pagar 40 o 50, era un negociazo. La pregunta es, ¿por qué no hubo ese incremento de las renovables? Yo asumo que fue por un tema de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, no se impulsó las renovables, la gente que podía haber venido con capital a colocar, en este caso, renovables en el país, dijo que no, porque probablemente no vio que era un mercado seguro. Entonces, se condicionó, en este caso, el uso de las tecnologías de tipo renovable. Actualmente ya esas regulaciones, esa normativa no existe porque los precios de las energías renovables, el precio de generar electricidad ya es competitivo frente a otras tecnologías. Sin embargo, son energías que cuestan. Entonces, si es que algo te cuesta, no podemos darle o el Estado tiene la capacidad de financiar este u otros proyectos, entonces debe recurrir al sector privado. O sea, ahí es donde se presentan algunas
trabas que con última normativa, la última ley que se intenta, esa que se conoce con el nombre de no más apagones, se intenta fomentar, es decir, que sean los privados también que fomenten, en este caso, la construcción de nuevas plantas. Desde el punto de vista particular, yo creo que la energía solar fotovoltaica puede dar un gran impulso a nuestro país, sobre todo en áreas urbanas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio hace algunos años, si bien es cierto, un estudio teórico, y analizamos qué pasaría si podríamos colocar en todos los techos de Cuenca, ¿sí?, paneles solares fotovoltaicos, y llegamos a la conclusión que podríamos llegar a tener hasta 3 veces la energía eléctrica que requiere o demanda la ciudad de Cuenca. Esto es un análisis netamente teórico, porque hay otras condiciones de red que se conocen que limitarían, en este caso, esta posibilidad de hacer este tipo de proyectos, o masificar este tipo de proyectos. Sin embargo, te das cuenta que hay un recurso energético todavía que no lo explotamos. Y la pregunta es, ¿por qué no lo explotamos? Probablemente porque la tecnología podría ser todavía considerada como cara, ¿no? O en su defecto de que no se dan reglas claras como para poder fomentar el uso de estas tecnologías a nivel, en este caso, urbano. Alguna vez leía que en algunos países justamente hacíamos proyectos de Internet de las Cosas y había un sistema, más bien tenía este proceso de generación en cada una de las casas a través de paneles fotovoltaicos. Estos paneles obviamente almacenaban energía en baterías y cuando no había nadie en la casa, no había consumo en la casa, estos aportaban al sistema a través de medidores bidireccionales. Entonces a estos conceptos se les denominaba prosumidor, consumidor y productor, que de hecho parece que en la normativa ecuatoriana también existe algo parecido y que permite justamente implementar estos sistemas. ¿Crees tú que con este proceso que se está realizando ahora para poder fomentar la inversión privada, crees que puede existir algún tipo de proyecto en el cual se puedan hacer planes piloto en los cuales se puedan implementar estos procesos en casas a través de colocar paneles fotovoltaicos para la generación y de esta manera pues ir de una u otra forma buscando disminuir el consumo de combustibles fósiles, especialmente para no solo para la transportación, sino no para el uso en casa, sino también para la transportación, también fomentando a lo mejor la disminución de aranceles en vehículos eléctricos y otros más? Bueno, te comento de que Ecuador tiene precisamente una regulación, va por la tercera regulación, tercera o cuarta, pero bueno, tiene una regulación que te fomenta o te permite tener sistemas solares fotovoltaicos conectados a red. De hecho, mi vivienda tiene un sistema solar fotovoltaico y mi pago de la planilla eléctrica es cero, o sea, por consumo de electricidad. Lo que sí pagamos son temas que no tienen que ver con electricidad, como en este caso asociados al EMAC, a la empresa de aseo de calles o otros rubros que se cobran en la planilla eléctrica. Pero yo tengo consumo cero, es decir, esta normativa haciendo un análisis, si me resulta rentable, yo recupero la inversión en el caso de mi casa, porque yo inicié, creo que fuimos la primera o segunda casa en Cuenca que colocó sistemas solares fotovoltaicos. En ese tiempo todavía era caro, ¿no? Entonces yo recuperaría la inversión probablemente unos 7, 8 años. Sin embargo, hay viviendas y se ha hecho esa práctica en donde se puede recuperar la inversión a los 4 o 5 años. Es decir, sí existe esa posibilidad. Colocar baterías de este momento todavía resulta un poquito caro porque la batería es un rubro importante, ¿no? Si es que queremos, en este caso, como tú dices, tener disponibilidad de la energía cuando no hay, en este caso, energía eléctrica. Pero en el caso que te menciono, nosotros, o en mi vivienda, o en muchas viviendas que hay ahora en Cuenca con este tipo de sistemas, lo que hacemos cuando no consumimos electricidad, estamos enviando a la red de electricidad a través precisamente de lo que tú mencionas, de medidor bidireccional. Entonces, esta es una tecnología que yo le doy, tengo mucha fe, en este caso, en el país, y tengo mucha fe, en este caso, en que se hagan
una especie de parques solares a nivel urbano, es decir, en los techos, porque hay muchos espacios. Te mencionaba de que uno de los problemas de la energía solar fotovoltaica es la cantidad de espacio que necesitamos para poner los paneles. Si utilizamos los techos de las viviendas, obviamente vamos a intervenir en áreas que ya están precisamente intervenidas, ¿no? Entonces el impacto ambiental reduciría. Entonces, nosotros creemos de que la fotovoltaica puede dar un boom importantísimo en el país, porque primero no tenemos estacionalidad como en otros lados, y no importa mucho hacia dónde tú inclines el panel y hacia dónde orientes. O sea, las pérdidas de energía que van a tener son diferentes a las que si tú instalas en Chile o instalas en España, ¿no? Yo creo que Ecuador puede ser un país en donde la tecnología fotovoltaica permita hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio que permitiría, en este caso, evitar de que se importen grandes cantidades de electricidad a los centros urbanos o disminuir y adicionalmente que se puedan cubrir otras demandas que, como tú bien indicas, ¿no? Ya son demandas que tienen que ver con dejar de utilizar combustibles fósiles, por ejemplo, para calentar alimentos o inclusive para poder movilizarnos con vehículos eléctricos, ¿no? Fíjate tú, en este momento estamos fomentando por un lado el uso de los vehículos eléctricos, pero por otro lado no tenemos energía. Y esa energía muchas veces, a pesar de que podríamos tener plantas que generen, por ejemplo, hidroeléctricas, dependen de un recurso, como en este caso el agua, que no hay. Y ese recurso que no hay probablemente se deba a estos problemas ambientales asociados al calentamiento global. Vale, pues vamos a la parte final de este interesante conversatorio con Antonio. Quisiera en realidad alargarnos mucho más, pero bueno, ahora es un poco momento de conocer un poco más a Antonio. Antonio, cuéntanos, ¿qué te llevó justamente a estudiar, realizar tu doctorado en energías renovables y cuáles son tus experiencias pues, más significativas durante tus estudios? Bueno, yo te comento que mi primer interés, yo soy ingeniero eléctrico, fue estudiar el tema ambiental, en este caso en la rama eléctrica, ¿no? En su momento parecía muy quimérico y mucha gente decía que no, ¿por qué me metía en ese campo? Ingeniería eléctrica y ambiental. Sin embargo, yo creo que la parte ambiental no depende de una carrera, sino depende más bien de ser ciudadano, ¿no? Ser ciudadano, entre comillas, completo, porque el tema ambiental es fundamental para poder mantener nuestra calidad de vida actual y futura. Y después, asociando la parte ambiental con la energía, me interesó mucho el tema de las energías renovables, puesto de que vi de que estaban obviamente asociadas a la disminución de los impactos ambientales, ¿no? Y en su momento tuve la posibilidad a través de una beca de Fundación Carolina viajar a España precisamente a hacer mi máster en energías renovables y tuve mis primeros contactos con las tecnologías que en su momento no habían en el país. Ahí visité mi primer parque eólico, conocí plantas de biomasa, sistemas solares fotovoltaicos. La universidad donde yo estudiaba, la Universidad de León, era experta en temas de bioenergía, pero bueno, me quedó luego de hacer esos estudios todavía ese requerimiento de avanzar más. Luego regresé y si bien cierto, ya daba clases, sobre todo de energía y medio ambiente, me vinculé más al tema de las renovables en la academia y poco a poco también fui vinculando esta actividad a mi actividad profesional. En principio era un enamorado de la energía eólica y después me pasé a enamorar de la energía solar fotovoltaica, donde, te digo, creo que hay mucho potencial en el país. Y luego fui a hacer mi doctorado y analicé las condiciones para colocar o implementar energías renovables, pero en las ciudades. Ese es el objetivo de mi análisis. Y actualmente me encuentro vinculado a proyectos de investigación que buscan fomentar el uso de la fotovoltaica por un lado, y ahora estamos vinculándonos a un nuevo proyecto de investigación con otra universidad de aquí de la SUAY, en donde intentamos hacer incluir en los planes de ordenamiento territorial el tema de la energía. Si tú te das cuenta, te vas a los municipios, te vas
al análisis regional, no se planifica, por ejemplo, las ciudades en términos de energía. Se planifica en términos de belleza, en términos de vialidad, en agua, pero de energía no, siendo un tema tan fundamental el tema energético. De hecho, si tú vas y preguntas a alguien que dentro de las ciudades conozca a ciencia cierta cuál es la situación global de la energía, no lo conocen. Sabrán por un lado eléctrica, sabrán por un otro lado recursos fósiles, pero no en su globalidad y los impactos que esto produce, ¿no? La idea es vincular en los planes de ordenamiento territorial el tema de la energía y particularmente se busca hacer una metodología para determinar de forma sencilla qué tipo de tecnología renovable podría ser más apta para uno u otro cantón, parroquia o sitios habitables. Bueno, Antonio, nos quedan pues muchos temas más por revisar. Realmente este programa queda muy corto. Deberíamos en algún momento buscar otro espacio para poder alargar este conversatorio tan interesante sobre las energías renovables, el medio ambiente y demás. Para terminar, quisiera, Antonio, que nos ayudes con un corto mensaje para nuestros escuchas y quienes nos están viendo en el programa. Claro, por supuesto. Yo creo que el tema ambiental, el tema de conservación de recursos, en particular el tema de conservación de la energía, no debemos dejarlo que solamente sean autoridades o gobiernos que se preocupen. Cada uno de nosotros debería ser consciente de lo que requerimos, en cómo lo usamos y fomentar en este caso al uso adecuado de la energía, lo que conlleva también al manejo adecuado de recursos y conservación del medio ambiente, ¿no? Todos como ciudadanos podemos ser partícipes de un cambio, ¿no? Pero para ello tenemos que ser conscientes y tomar las situaciones de forma madura. Yo puedo resultar polémico en lo que digo, pero por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo a que los precios de la energía lleguen, si bien es cierto, no a ser reales, pero que se fomente a que sean reales, porque eso nos garantizaría o procuraría que seamos más ahorrativos en términos de energía. Cuando algo nos cuesta, nos volvemos más ahorradores, nos volvemos más maduros en las decisiones que tomamos frente al uso de uno u otro recurso. Nuevamente agradecerte, Antonio, por tu brillante exposición, y de esta manera pues hemos llegado a finalizar un episodio más de Tech Talk. Agradecemos a nuestro invitado por compartir sus conocimientos. Hasta la próxima. Les recordamos que estaremos todos los domingos a partir de las 20 horas a través de GM7 Digital y en nuestras redes sociales. Por favor, seguirnos porque tendremos más temas interesantes para seguir compartiendo.